Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en que vean esta presentación. El día de hoy continuamos con la novena sesión del programa de preparación para el examen de certificación en NIF Plenas, programa a cargo de la doctora Nail Ruiz Saavedra. Doctora Nail, ¿cómo está? Muy buenos días, tiene usted el micrófono habilitado. Iniciamos con esta novena sesión que nos convoca para el día de hoy. Buenos días. Vamos a iniciar con el ejercicio que quedó pendiente del día de ayer de la NIF 2, pagos basados en acciones. El ejercicio dice así: a principio del año 1, la entidad concede 100 acciones a cada uno de sus 500 empleados, a condición de que los empleados permanezcan en la entidad durante el periodo para la irrevocabilidad de la concesión. Es decir, esta condición necesaria para la irrevocabilidad de la concesión es una condición de servicio. Las condiciones de servicio no son referidas al mercado. Las acciones serán irrevocables al final del año, si las ganancias del año 1, si las ganancias de la entidad incrementan en más del 18%. Al final del año 2, si las ganancias de la entidad aumentan más de un promedio del 13% a lo largo del periodo de 2 años. Y al final del año 3, si las ganancias de la entidad aumentan más de un promedio del 10% a lo largo del periodo de 3 años. Las acciones tienen un valor razonable de 30 unidades monetarias por acción. Al comienzo del año 1, que equivale el precio de las acciones a la fecha de la concesión, no se espera pagar dividendo a lo largo del periodo de 3 años. Al final del año 1, las ganancias de la entidad han aumentado en un 14% y 30 empleados se han marchado. La entidad espera que las ganancias continúen aumentando a una tasa similar en el año 2 y por lo tanto espera que las acciones se consoliden al final del año 2. La entidad espera, a partir de un promedio ponderado de probabilidad, que se vayan otros 30 empleados durante el año 2 y por lo tanto espera que 440 empleados consoliden sus acciones cada uno al final del año 2. Al final del año 2, las ganancias de la entidad han aumentado solo un 10%, por lo tanto las acciones no se han consolidado al final del año 2. Se han marchado 28 empleados a lo largo del año. La entidad espera que otros 25 empleados se marchen a lo largo del año 3 y que las ganancias de la entidad aumenten al menos un 6% y por lo tanto alcancen un promedio del 10% anual. Al final del año 3 se han ido 23 empleados y la entidad ha incrementado sus ganancias en un 8%, dando lugar a un incremento promedio del 10,67 al año. Por lo tanto, 419 empleados recibieron las 100 acciones al final del año. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Vamos a tener el número de acciones por ese valor razonable de 30. Tenemos 500 empleados retirados para el año 1, 30. Hay un promedio estimado para el año 2 de otros 30. Por lo tanto, vamos a tener 440 empleados. Para el año 2002 se han retirado 28. Hay un promedio estimado para el año X2 de 30 y un promedio estimado para el año X3 de 27 empleados. Por lo tanto, los empleados al terminar el año X2 es de 417. Y para el año X3 se han retirado 23, era un promedio estimado para el año 2003 de 25 empleados, por lo tanto tenemos los 419 empleados, que era básicamente lo que nos decía el ejercicio, cómo llegamos a esos 419 empleados. Eso es frente a el número de empleados. ¿Por qué? Porque para la consolidación de este pago basado en acciones nos estaban colocando la condición de servicio, de que las personas se mantuvieran durante esos 3 años. Para el examen de certificación, es importante que en el momento de la lectura del ejercicio veamos cuál es la pregunta que se nos está haciendo para realizar el cálculo de este pago basado en acciones, teniendo en cuenta que estamos analizando al cierre de cada año. Es importante saber si la pregunta está orientada
hasta el tercer año, hasta el segundo, hasta el primero. ¿Por qué? Porque por efecto del tiempo, como lo había mencionado anteriormente, no necesariamente vamos a encontrar un ejercicio tan largo como este. Sin embargo, sí nos va a servir a todos para que estudiemos en el examen de certificación. Entonces tenemos nuestros 440 empleados por 100 acciones con un valor de 30 euros por acción para el año 1 de 2. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un gasto por remuneración del periodo, teniendo en cuenta las acciones a un valor razonable de 30 por la consolidación del número de empleados para el primer año de 440. Es decir, que nuestro gasto de remuneración acumulado es de 660. Para el año 2 vamos a tener 417 empleados. Primero hicimos el ejercicio de la consolidación del número de empleados al finalizar cada año, por el número de acciones, por el valor de la acción, que son 30, 2 de 3. Menos, ¿por qué menos? Porque ya nosotros hemos llevado en este caso específico, como estamos hablando de un pago basado en acciones y lo que se van a pagar es a través de acciones, entonces vamos a hacer un ajuste al gasto con una contrapartida en el patrimonio. Como lo vimos anteriormente, los pagos basados en acciones pueden ser emisión de acciones o pagos liquidados en efectivo basados en acciones. Entonces, en este caso específico, como estamos hablando de acciones, vamos a hacer la contrapartida al patrimonio. Entonces, aquí lo que nos está presentando el ejercicio es cuánto tenemos que ir ajustando en el patrimonio con contrapartida al gasto. Entonces, ya también lo habíamos mencionado en la sesión del día de ayer, que en NIF 2, cuando estamos hablando de un pago, pago por acciones a empleados, en este caso, siempre lo vamos a manejar como un beneficio a empleados. Entonces, en este caso específico, vamos a tener los 417 empleados por el número de acciones, el valor es de 30 euros para el segundo año de 3, menos lo que veníamos acumulando, 660. Es decir, que el gasto para el año 2 es de 174.000 euros. Va un gasto acumulado y también en el patrimonio un valor de 834.000. Para el tercer año, ya habíamos hecho el ejercicio de cuántos empleados teníamos que hacer la consolidación, 419 empleados, por el número de acciones, 100 acciones por 30 euros el valor de la acción, menos los 834 que tenemos acumulado. Es decir, que para el año 3 son 423.000. El valor acumulado a la fecha es de 1.257.000. Entonces, ¿de qué nos sirve este ejercicio? Nos sirve para que analicemos cómo se realiza, en el caso específico de un pago basado en acciones, en este caso para los servicios de un empleado o de un grupo de empleados, cómo se realiza esa consolidación. Y con esto terminamos la NIF 2. Vamos a pasar a la NIF 3. Les recuerdo que estos ejercicios van a ser entregados a ustedes una vez terminemos todas las sesiones. Entonces, vamos a pasar a NIF 3. Estoy colocando la presentación en este momento en pantalla. ¿Me confirman, por favor, si ya se encuentra la presentación en pantalla?
Lo estamos viendo, doctora Nail. Perfecto. Entonces, la NIF 3 nos habla de combinación de negocios. Para el examen de certificación tenemos que tener claramente establecido conceptos como qué es un negocio. El apéndice A, B nos indica qué define la norma como negocio. Por lo tanto, deben estar en este punto muy juiciosos y no solamente hacer la literatura, hacer la lectura de la NIF 3, sino también de los apéndices que hacen parte de esa norma. ¿Por qué lo digo? Porque en el examen de certificación usted puede encontrar preguntas relacionadas con si es o no es un negocio. ¿Por qué? Lo primero que tenemos que hacer es identificar si es un negocio. Si es un negocio, pues vamos a utilizar el método contable de la adquisición. La NIF 3 nos da los criterios, los delineamientos de cómo realizar ese método de adquisición. Entonces nos da una serie de pasos, el paso a paso de cómo se debe realizar. En la sesión del día de ayer vimos cómo se reconocía una combinación de negocios en el periodo de transición, es decir, cuando aplicamos NIF 1, adopción por primera vez. ¿Qué es lo importante de este ejercicio? Lo importante de este ejercicio es cuál es la esencia de una combinación de negocios. ¿Qué es lo que nos dice en esa combinación de negocios? Lo que se busca es que el usuario de la información financiera comprenda si en el momento de esa adquisición, con todas las características de esa adquisición, la compañía tuvo una plusvalía o tuvo una ganancia. ¿A qué se refiere con plusvalía? A ese valor que en el futuro la empresa adquiriente o controladora le representaría por esa inversión que hizo en esa subsidiaria. Entonces, súper importante que tengamos en cuenta que para la contabilización en una combinación de negocios o podemos tener una plusvalía o podemos tener una ganancia. Entonces veamos cuál es el objetivo de la NIF 3. Determinar los requerimientos de reconocimiento y revelación para que una combinación de negocios mejore la relevancia, confiabilidad y comparabilidad de la información presentada en los estados financieros. Claro, el usuario, el inversionista, quiere saber cómo se llevó a cabo esa combinación de negocios. ¿Qué es una combinación de negocios? La NIF 3 la define como una transacción u otro evento en el que un adquiriente obtiene el control de una o más negocios. ¿Qué es el control? Entonces, básicamente se da cuando una de las partes tiene el poder sobre otra para gobernar sus políticas financieras y operacionales de forma que obtenga beneficios de sus, entidades, de sus actividades. ¿Cuáles son las excepciones? Los negocios conjuntos, cuando una serie de entidades que están bajo el control común se reorganizan como parte de una combinación de negocios, o cuando un activo o grupo de activos han sido adquiridos y no constituyen un negocio. Es decir, ante el examen de certificación nos pueden colocar esa pregunta. Ese activo o ese grupo de activos y nos pueden mostrar cómo fue esa adquisición de ese activo o de ese grupo de activos. Entonces, por ejemplo, la compañía ABC compró una mina, pero la mina no tiene la licencia de operación, solamente compró la mina, solamente compró la estructura de esa mina, supongamos. Entonces, ahí en ese punto específico, lo primero que tenemos que definir para saber si aplica o no aplica NIF 3 es si la mina como tal es un negocio. Entonces, ¿cuándo es un negocio? Cuando esa mina por sí sola puede entrar en operación. En este caso específico, pues no, porque vamos a tener, vamos a tener
que analizar si podemos operar, si vamos a recibir beneficios económicos. Entonces, lo importante aquí es para el examen de certificación tener en cuenta, lo importante es tener en cuenta si ese hecho económico que se nos plantea cumple o no cumple con la definición de negocio. La entidad ha obtenido el control de uno o más negocios. Entonces, ¿cómo es esa combinación de negocios? ¿A qué negocio nos estamos refiriendo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es esa identificación. La entidad debe evaluar si una transacción particular es una combinación de negocios a través de la aplicación de la definición de una combinación de negocios. Es decir, la entidad ha obtenido el control de uno o más negocios. Entonces, ¿cómo define la norma lo que es un negocio? Es un juego integrado de actividades y activos que está en capacidad de ser dirigido y administrado con el propósito de proveer una rentabilidad. Entonces, si estamos analizando lo que nos dice aquí la NIF 3, nos habla de actividades, de activos que están en capacidad de ser dirigido y administrado con el fin de obtener beneficios, rentabilidad en forma de dividendos, puede ser menores costos u otros beneficios económicos directamente a inversionistas u otros dueños, miembros o participantes. Entonces, esto se encuentra en el apéndice A, súper importante, como lo había mencionado anteriormente. Debemos hacer una lectura de casi todas las normas, no solo de las normas, sino también de los apéndices, porque en los apéndices también encontramos ejemplos prácticos que en un momento dado nos pueden servir de guía para presentar este examen de certificación. Es posible estructurar una combinación de negocios de diferentes formas y por lo tanto es necesario evaluar cuidadosamente los hechos de cada transacción. La guía de aplicación de la NIF 3 posee una lista de ejemplos para combinaciones de negocio. Es decir, vamos a primero, en el momento en que usted esté estudiando la NIF 3, a indicar si cumple o no cumple con la definición de negocio. En ese caso específico, si cumple con esa definición de negocio, vamos inmediatamente a aplicar la NIF 3. Esta guía de aplicación que incluye uno o más negocios se convierten en subsidiarias de un adquiriente. La entidad que se combina transfiere sus activos netos. Todas las entidades que son parte de la combinación de negocios transfieren sus activos netos a una nueva entidad constituida. Un grupo de los anteriores propietarios de las entidades que se combinan obtienen el control de la entidad combinada. Si cumple esas características de negocio, pues lo primero que vamos a hacer es a reconocer esa adquisición, esa compra de ese negocio mediante el método contable de la adquisición. La aplicación del método requiere identificación del adquiriente, determinación de la fecha de adquisición, reconocimiento y medición de los activos identificables adquiridos, de los pasivos asumidos y cualquier participación no controladora en la adquirida, y el reconocimiento y medición de la plusvalía o ganancia por compra en términos ventajosos. Es decir, ¿qué es lo que estamos analizando acá? Para el examen de certificación y ya cuando en la práctica tengamos que hacer el reconocimiento contable de una combinación de negocios, lo primero que vamos a hacer es siempre identificar si existe un negocio. Entonces, la primera pregunta es, ¿esta actividad es un negocio o se puede definir como negocio para la compañía?
Entonces, si genera beneficios económicos, si les sirve a la compañía de pronto como parte en su proceso de producción, que le están haciendo una menor costos, por ejemplo, haciendo una disminución en los costos, etcétera, etcétera, que era lo que nos decía NIF 3. Entonces, en ese caso específico, debemos aplicar el método contable de la adquisición. El siguiente punto es saber quién es la adquiriente. Entonces, en los ejercicios, en el examen de certificación, nos pueden colocar preguntas referentes a qué, referentes a la identificación del adquiriente. Porque, como lo vamos a ver más adelante, podemos hablar de una combinación de negocios a la inversa. Ya lo vamos a ver. Pero aquí lo importante es identificar quién es el controlante y quién es la entidad que va a ser controlada. Determinación de la fecha de adquisición. ¿Por qué? Porque puede ser una combinación de negocios por etapas. Y esta parte, para el examen de certificación de cuáles son los activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos, normalmente en este tipo de exámenes siempre nos van a dar los valores. Nos dan los valores así como en el ejercicio que hicimos el día de ayer, donde nos decía que el valor de los activos identificables es de tanto y el valor de los pasivos asumidos es de tanto. Por lo tanto, el activo neto a valor razonable es de, normalmente siempre nos dan ese dato. En la vida real, ¿qué sucede? Pues en la vida real, lo que debemos hacer no es tomar los estados financieros de la compañía controlada. Debemos es hacer una evaluación, una valoración de esa empresa para saber cuál es el valor razonable de esos activos netos que van a ser adquiridos y compararlos con la contraprestación entregada, con el fin de determinar en el momento cero si existe plusvalía o ganancia. Paso 1. Identificación del adquiriente. El adquiriente es la parte de la transacción que obtiene control sobre la otra parte. Entonces, ya nos hablan de lo que es control, nos remitimos a la NIF 10 donde nos define qué es control. La identificación del adquiriente establecida en la NIF 3. En cada combinación de negocios, una de las entidades que se combinan deberá identificarse como la adquiriente. El primer paso para la aplicación del método de adquisición a una combinación de negocios es identificar el adquiriente. El adquiriente es la parte de la transacción que obtiene el control sobre la otra parte. Se asume que una de las entidades en la combinación tiene el control de otra entidad, cuando adquiere más de la mitad de los derechos de voto de la otra entidad. El segundo paso es determinar la fecha de adquisición. Esta parte, la responsabilidad es del adquiriente, la fecha en la que el adquiriente obtiene el control sobre la sociedad, sobre la entidad adquirida. Y normalmente es la fecha en que la transferencia legal ha sido pagada. El adquiriente es responsable por la identificación de la fecha de adquisición. La fecha de adquisición se define como la fecha en que el adquiriente obtiene el control del adquirido. Normalmente, la fecha de adquisición es aquella en que el adquiriente transfiere legalmente el valor pagado por el negocio. Sin embargo, es posible que el control pase al adquiriente antes o después de tal fecha. Cuando hay muchas fechas claves para la combinación, la fecha en que el control pasa es la que determina la fecha en que ocurre la adquisición. Entonces, para el examen de certificación, normalmente, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta? Vamos a tener en cuenta lo que nos está diciendo este párrafo de la NIF 3. Vamos a analizar que la fecha clave para la combinación es la fecha en que el control pasa, es la fecha en la que se determina como fecha de adquisición. Súper importante para el examen de certificación. ¿Cómo se determina la contraprestación entregada o la consideración transferida, como dice la NIF 3?
El valor transferido en una combinación de negocios es el total de los valores razonables a la fecha de adquisición dada por el adquiriente.